Y llegamos a fin de año y siempre aquí en la Argentina suele ser una época caliente y no hablo precisamente de las temperaturas, sino de la economía. La inflación que estaba bastante estabilizada, otra vez ahora tiene una tendencia alcista, pero vamos a hablar de este tema con alguien que sabe y conoce mucho, que es Gustavo Sánchez Romero, periodista especializado en temas económicos. Gustavo, buenas noches, ¿cómo va? A ver si Gustavo nos escucha. Lo estamos viendo perfectamente, pero me parece que él no nos está escuchando. Buenas noches, ¿me escucha bien? Ahora sí, Bien, ¿usted me perfectamente. escucha? Yo lo escucho un poquito cortado, pero lo escucho bien. Ahora sí, ¿Cómo al le va? principio Buenas se noches. escuchaba cortado, pero ahora bien. Muy buenas noches, Gustavo. Y le decía justamente que estamos viviendo otra vez una época bastante complicada. Bueno, siempre estuvo complicada la situación, pero la inflación que estaba estabilizada ahora parece otra vez que está en aumento. Sí, bueno, estuvo estabilizada por naturalmente porque estábamos en tiempo de pandemia. eh, el consumo fue inexistente en los primeros meses, luego se fueron abriendo algunas actividades y eso hizo que se mantenga relativamente baja la inflación. Estamos hablando del 30%, por decir algo. Recordemos que en Brasil, por ejemplo, la inflación llega al 5% anual Mm. y es un escándalo. Los diarios lo titulan en la portada. Nosotros nos hemos acostumbrado, como la rana del cuento, a convivir con una inflación que oscila entre el 35 y 50%, como si nada. Y eso hace bueno, que nos hayamos acostumbrado a una inflación, como usted decía, relativamente estable, hasta que comenzaron a abrirse algunas actividades Claro. naturalmente. O sea que era como una economía, Tenemos un entre comillas, problema de... mentirosa. Era como una economía mentirosa porque al no haber, Sí, digamos, funcionando claro, nada, no. Claro. Sí, sí, sí. Ahora claro, sí. pero además con precios pisados, el programa Precios Cuidados, con básicamente los servicios que fueron considerados servicios esenciales, las telecomunicaciones y demás, excepto algún aumento en los combustibles que cada tanto sacaban el estado de somnolencia. Generalmente los precios habían tenido un control de parte del gobierno y un problema de demanda. La gente no consumía, entonces empezamos a ver que en los últimos meses, por ejemplo, en el último mes que tuvimos una inflación del 3,2%, que un poco más baja de lo esperada, el principal indicador fue entretenimientos. Es decir, Claro. ¿por qué fue entretenimiento? Porque se abrió, porque no estaba autorizado, se abrió. ¿Y cuál es el precio de algo que no está abierto? Y no lo sé. ¿Cuánto vale una entrada de cine? Y no lo sé si no hay. ¿Cuánto vale una entrada a una cancha? Y no lo sé si no se puede entrar. En la medida que se fueron abriendo algunas actividades, esto va impactando más en el indicador de precios y termina generando este impacto que pareció menor en noviembre, pero que sin duda va a ser más alto en diciembre porque tenemos todo esto que venimos hablando, de que la economía se abre, tenemos mucho más dinero que se vuelca a la población a partir del aguinaldo, mucha más dinero que declaman las empresas, y hay una mayor presión sobre los precios de los bienes y servicios porque la gente Claro. naturalmente consume más, también porque está el umbral de las vacaciones y la gente tiende a también adelantar sus gastos ahí. Entonces Por lo que ha supuesto. pasado es que tenemos una inflación menor que el año pasado, menor que en 2019, pero que está preocupantemente muy cerca del 40%. Vamos a esperar diciembre, que seguramente no va a estar por debajo del 4%, y eso va a ubicar el indicador cerca del 40% en un año, insisto, Gonzalo, Ujú. donde prácticamente la actividad económica estuvo detenida. Claro. Es O sea que un tema preocupante. O sea que si uno puede pensar, obviamente, que si hubiese sido un año normal, la inflación sería más alta todavía. ¿Y puede tener que ver el no pago del IFE 4 con esto? Que el gobierno tenía como cierto temor a que si seguía inyectando pesos de alguna forma la inflación sea mayor. En un punto del IFE 4 no se pagó por este motivo. Mm. Claramente es una decisión del Ministerio de Economía que después de el ministro de Economía pasó diversos momentos este año, dilató mucho la negociación con los acreedores externos, finalmente logró un buen acuerdo, eso le dio respiro, Mm. pero para los mercados no fue suficiente, el dólar llegó al límite simbólico de los 200 pesos, eso generó un escozor en el gobierno. Martín Guzmán, a partir de algunas herramientas complejas, porque hoy estamos emitiendo un bono al 17% en dólares para poder contener la inflación. Es decir, Argentina
le da a los inversores la opción de tener un bono en dólares de 17% anual en vez de ir al dólar, y eso es un arma de doble filo. Un dato para reflejarlos: el 90% de los bonos que se emiten en el mundo no superan el 3%. En Argentina estamos emitiendo un bono para controlar la disparada cambiaria al 17%. Realmente es una barbaridad. Pero este control, esta herramienta que sacó de la manga Martín Guzmán, le permitió controlar el dólar, y eso también controló los precios, porque recordemos que al tener muchos productos que tienen insumos importados, muchos precios inmediatamente se comportan como se comporta el dólar. Eso se llama pass-through. El incremento del precio del dólar se traslada a los precios, y eso generó mucho temblor hace apenas un mes y medio en Argentina. Claro. Y eso fue, lo que me decían con respecto a su pregunta, lo que fue muy difícil para los meses anteriores en cuanto a los precios. Porque por Ahora ahí a lo que Gustavo tenemos, se en le realidad, pedía, sí, continúe. lo que tenemos, te respondo la pregunta, Ujú. no es tanto vinculado al IFE o al dólar, sino a un problema de costos. Entre la fuerte carga impositiva que tiene la Argentina y la evolución de algunos costos. Para decir algo, Gonzalo, nos ponemos contentos porque la soja está en $44. Buenísimo, porque son ingresos genuinos para el país, son divisas, el Estado recauda mucho por las retenciones y demás. Pero en realidad también sube el maíz y también sube el trigo. Y Claro. eso tiene que ver con el alimento para el pollo, para las vacas, para los cerdos, para elaborar el pan, el trigo. Entonces también hay un incremento en la mesa familiar. Los productos hoy de la Argentina están teniendo una inflación de costos, de oferta, no de demanda. No es que la gente se está volcando como en otros momentos de la Argentina. Por ejemplo, el final del segundo gobierno de Cristina, donde veíamos las peatonales del país atiborrada, la gente viajando. Ujú. Ahí había una fuerte presión. No alcanzaban tanto los bienes y los servicios con respecto a la demanda, entonces se corregía por la variable precio. Hoy lo que tenemos al revés: prácticamente no hay demanda, tenemos miles de locales cerrados, miles de desempleados, empresas que quiebran, pero tenemos inflación. Bueno, tiene que ver con que para contener los efectos de la pandemia, el gobierno debió emitir 1,7 billones de pesos, billones de pesos, algo realmente muy importante en la emisión de la Argentina, y eso hace que haya muchos pesos en circulación, Ujú. que se vuelca al consumo o se vuelca al mercado de algún modo, y ante un problema realmente de producción que tuvimos en todos estos meses, hace que haya un desfasaje que altere los precios. La verdad es que todavía tenemos un problema grave, porque no se termina de ajustar los combustibles, que son una variable clave en la logística y en los precios. No se Claro. terminan de ajustar las tarifas no sabemos, bueno, el gobierno Luz y gas. aplazó hasta marzo, Ujú. ahora Luz y Gas aplazó hasta marzo, pero un informe reciente del Enargas daba cuenta de que las tarifas de gas están retrasadas en un 69%. Yo no creo que el país esté en condiciones de tener un aumento del 70% de Claro. un día para otro. El gobierno estima que habrá un aumento entre el 30 y el 40% el día que se destraben las tarifas. Pero tenemos ese problema. Tenemos todavía algunas actividades que no han sido recuperadas del todo. Tenemos el turismo, que no sabemos qué va a pasar. Tenemos las clases, que quiera Dios que comiencen en tiempo y forma allá a mediados de febrero, cuando está previsto. Es decir, tenemos un montón de incrementos de precios todavía que no se han dado, y que van a hacer que la lucha por la inflación en los próximos meses sea muy fuerte. De hecho, el presidente del Banco Central lo reconoció ayer en el informe que hizo anual del banco, donde asegura que será uno de los problemas principales que tendrá la Argentina de cara a los primeros meses de Claro. 2021. O sea, Gustavo, que si uno pensaba que el 2021 iba a cambiar todo, iba a ser un mejor año, por lo menos en cuanto a la inflación, si todo sigue así, podría ser mayor, ¿no? Es como que en la previa uno ve con lo que usted comenta que la inflación va a ser mucho más superior al 30% y quizás más del 40%, ¿o no? Si todo sigue así. Sí, sí, es probable que si el gobierno no controle, todavía no cerró la negociación con el fondo, el gobierno necesita muchos dólares para poder contener el dólar hoy, que lo está sosteniendo a esta paridad cambiaria a 150 el blue artificialmente. No es una paridad genuina. Ya le digo, estamos emitiendo bonos a un valor descomunal.
Argentina va a necesitar entre 5.000 y 7.000 millones, probablemente se lo pida al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo porque no va a poder financiarse en el mercado, porque no tiene todavía cerrado la negociación. Eso le permitiría controlar el dólar. Si el dólar se mueve, vamos a tener serio problema con los precios nuevamente. Si logran contenerlo, va a ser más fácil, pero vamos a tener que ver todas las otras cosas vinculadas a los costos de las industrias. A ver, estamos viendo que empresas se van todos los días de la Argentina. Hoy se fueron dos, ayer se fue Axis, Telefónica está en venta, bueno, se fue Walmart, hay decenas de empresas que se van por estos motivos, porque ven que su ecuación no le conviene. Y a las empresas argentinas le pasa lo mismo. Vamos a tener que ajustar de algún modo las tarifas porque si no vamos a entrar en un problema serio de pérdida de stock, de stock energético, vamos a terminar comiéndonos el stock de energía, de gas, y eso ya nos pasó en el pasado, teníamos que importar gas en barcos, ¿se acuerda todo lo que pasó? Digo, Argentina va a tener que tener mucho equilibrio y me parece que va a tener que encontrar un acuerdo político importante con la oposición, con los sindicatos, no este control de precios que no sirve para nada, porque hemos visto que esta medida que ha lanzado ahora junto con los intendentes de Buenos Aires para ir a controlar a los supermercados y demás, nunca dio resultado, no creo que lo dé ahora, pero va a necesitar un acuerdo para que los argentinos convengamos que es necesario contener la inflación porque es el impuesto más distorsivo, el que afecta a los sectores populares, a los que menos tienen, porque el IVA de la leche lo paga lo mismo un pobre trabajador, un changarín, que un empresario multimillonario, pero el impacto sobre los ingresos de cada uno es totalmente distinto. Entonces, la inflación termina siendo un gran negocio para el gobierno porque el impuesto inflacionario siempre le genera muchos recursos, pero un mal negocio para los ciudadanos que terminamos pagando productos carísimos y eso desalienta la inversión, eso desalienta la toma de empleo. Bueno, todo lo que estamos viendo ahora que el combo de fin de año es realmente dramático. Afortunadamente, Gonzalo, los argentinos hemos decidido pasar un fin de año en paz, por lo menos hasta ahora, y se han privilegiado otras cuestiones en esta pandemia tan compleja y no ha habido problemas ante la gravedad social que estamos atravesando, ¿no? Afortunadamente. Totalmente. Es así, Gustavo. Bueno, pese a este panorama bastante complejo que nos trazó, que nos son muy buenas las expectativas para los próximos meses, que tenga un muy buen fin de año. Gracias por estar siempre a disposición a lo largo de este año y Bueno, explicarnos estos lo temas que a importante es veces que nos cuesta un poco. Sí. algo vamos a crecer, Gonzalo, eso es bueno. Vamos a caer en un 12,5%, un 13, Bien. un 11 por ahí, pero algo de la economía el año que viene va a crecer, algo del empleo se va a recuperar, va a ser duro el año, pero bueno, no tanto como el que pasamos. Bien, eso es bueno. Que sea un buen fin de año, felicidades y que venga con mucha salud el nuevo año. Bueno, les agradezco que me hayan llamado tantas veces este año, espero no haberlo No, por favor. decepcionado, haber estado a la altura de sus expectativas y como siempre a su disposición y han sido muy amables conmigo, demasiado diría yo. Por favor, muchas gracias, un abrazo. Así pasaba aquí en Día a Día Gustavo Sánchez Romero, periodista reconocido, especializado en temas económicos, bueno, contándonos esto que tanto nos cuesta a veces entender, que es la economía, pero que tan importante es porque nos afecta absolutamente a todos, sin importar el nivel social y obviamente a quienes siempre más los afecta son aquellos que menos tienen.